Documento final, evaluación nacional del el curso de estadística y probabilidad, presentado por Luisa Fernanda Lozano, estudiante de Ingeniería de Alimentos del CEAD José Acevedo y Gómez, y por la estudiante Yajandra López, estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos. Problema número 2. Lo que nos pide la guía en este problema número 2 es encontrar en las variables presentadas cuál de ellas tiene mejor tendencia lineal con respecto a variables respuesta, realizar una regresión lineal entre ellas, interpretar los estadísticos obtenidos, esto es, la pendiente, el intercepto y correlación de Pearson y determinación. Lo que yo hice para dar respuesta a este problema número 2 fue utilizar una serie de software. Inicialmente usé el Infostat para hacer un resumen de las variables sexo y edad con los siguientes resultados. 10 hombres no pasaron, 15 hombres pasaron, 5 mujeres no pasaron, 20 mujeres pasaron el semestre. Utilizando el software StatGraphic 17, para realizar una regresión múltiple, tomando como variable dependiente la edad, variable independiente horas de estudio, horas de trabajo, materias aprobadas ni materias reprobadas, número de observaciones 50. El análisis de varianza, el resultado que nos arroja es que hay una alta relación entre el rendimiento de los estudios y la edad, sin tomar en cuenta las horas de trabajo. Seguimos con el análisis adicional para variables en el orden ajustado. La siguiente tabla nos muestra que la hora de estudio es la mayor significancia en el modelo. Tenemos la tabla de los intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes. Esta tabla nos muestra intervalos de confianza del 95% para coeficientes en el modelo. Los intervalos de confianza muestran qué precisión pueden estimarse los coeficientes dado la cantidad de datos disponibles y el nivel de ruido que está presente. Seguimos con la matriz de correlación para la estimación de los coeficientes. Se observa en la tabla una correlación entre las horas de estudio y las materias aprobadas. La correlación de Pearson nos muestra la alta relación entre las horas de estudio de las materias aprobadas, seguido por las horas de trabajo y las materias reprobadas. Problema número 3, en el que se nos pide, de acuerdo a la base de datos del problema, identificar cuáles de las variables tienen una probabilidad de distribución normal o una probabilidad de distribución binomial, entendiendo que la probabilidad normal es aquella en la que las variables se caracterizan por ser aleatorias continuas, es decir, que pueden asumir un número infinito de valores dentro de un determinado rango. Dentro de estas entonces encontramos la edad, las horas de trabajo semanales de los estudiantes, las horas de estudio semanales, las materias aprobadas y las materias reprobadas por los estudiantes. Dentro de las variables de distribución de probabilidad binomial encontramos la de resultado del semestre, en el que solo tenemos dos opciones, de pasó o no pasó, siendo estas opciones de éxito o fracaso dentro del análisis de la variable. Ya vimos la distribución de probabilidad normal que aplica a las variables dentro del ejercicio. Entonces, para hacer el análisis, partimos de la tabla de frecuencias ya realizada en el problema número 1, donde de acuerdo al número de datos que se tienen en cada variable, se hace por intervalos o se hace directa. En este caso lo vamos a analizar por intervalos, donde entonces partimos de un límite superior a un límite inferior, ¿verdad? Establecemos un FI, en este caso, que es la frecuencia con la que se presentan dichos datos. Partimos a un XI, que se calcula de la suma del límite superior más el límite inferior dividido en 2, porque son los dos datos que tenemos.
Posterior, para hacer el cálculo de la media, que es la que se ubica en el centro de la campana de Gauss, que es la que de la cual partimos para hacer el análisis de probabilidad normal. Entonces multiplicamos la frecuencia por xy. Todo esto al final hacemos una sumatoria de datos y esta sumatoria la dividimos en el total de muestra de la variable, que se simboliza con n. Esta división, este resultado, va a ser la media de nuestro ejercicio. Posterior, este resultado lo tomamos para hacer la resta con los valores de xy. Entonces, cada valor de xy es restado por la media. Posterior, hacemos una elevación al cuadrado. Esta elevación al cuadrado la multiplicamos después por la frecuencia, y esta sumatoria total de la frecuencia por xy menos la media elevada al cuadrado es dividida por n, que es nuestro total de muestra para hacer el cálculo de varianza. La varianza son los valores que nos indican si está más o menos alejado del valor central. Entonces, si la varianza es mayor, los valores están más alejados del valor central; si es menor, están más cercanos al valor central. Posterior a este resultado de varianza, que está elevado al cuadrado, le sacamos la raíz, y este resultado es lo que vamos a obtener como desviación estándar. Una vez tenemos los resultados del análisis de la tabla de frecuencias, como ya se indicó, pues procedemos a hacer la identificación de la probabilidad utilizando la tabla de distribución normal. Cuando nosotros hablamos de la variable de probabilidad, tenemos tres opciones para identificarla: si es mayor, si es menor que, o si tenemos dos valores. Por lo general, en la tabla en la distribución de probabilidad normal, la x se cambia por la variable z, la cual es igual a tomar x, que va a ser nuestro rango, menos μ, que en este caso es la media, sobre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Estos resultados los analizamos en la variable edad, donde para definir cuál es la probabilidad de que los estudiantes con edad de 30 años son los que reprueben más materias en el semestre. Entonces tomamos 30 como nuestro valor de partida, menos 29.8, que es nuestro resultado de media para esta variable, y esto lo dividimos en 805, que fue el resultado de desviación estándar que nos dio. Este resultado nos arroja 0,02. Es decir, que con este resultado partimos a la tabla de distribución normal, ubicamos los rangos, donde vemos que para 0,02 tomamos 0 en z y 0,02, y que nos da una probabilidad de 0,5080. Es decir, que tenemos el 50% de probabilidad de que los estudiantes que tienen 30 años reprueben más materias en el semestre. En el problema número 4 analizamos para las variables, dos de las variables del ejercicio, los intervalos de confianza al 95%. Cuando hablamos al 95%, indicamos que dentro de la campana ese 95% indica nuestro nivel de aceptación de la hipótesis, nuestro nivel de aceptación de lo que estamos definiendo dentro de la variable. Este 5% restante es nuestro alfa, que es nuestro nivel de riesgo, que si lo dividimos en dos, tendríamos 2.5% a un lado de la campana, 2.5% al lado restante de la campana. Buscando en la tabla de la normal los valores de z que dejan por arriba o por debajo la probabilidad a 0.025, que es nuestro 2.5% de nivel de riesgo, tenemos que es menos 1,96 y 1,96. En esos rangos nos moveríamos dentro de nuestra campana de intervalo de confianza. Entonces, vamos a analizar, o se tiene el análisis de la variable de edad, donde tenemos
Partimos de unos datos para hacer nuestro análisis de intervalos de confianza. Entonces decimos que para esta variable tenemos un rango de 30, que lo obtenemos de restar el valor más alto por el valor menor. Tenemos un tamaño de la muestra que son 50 estudiantes encuestados, tenemos una media que es de 34,49, que ya en el ejercicio pasado explicamos cómo obtenerla. Tenemos un porcentaje de confianza que es del 95% y una desviación estándar que es del 7.3. Para poder hacer el cálculo de intervalos de confianza debemos hallar el error estándar de la media. Para esto entonces debemos dividir la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, obteniendo así que tenemos un 1,03. Este dato lo necesitamos para hallar los extremos de los intervalos de confianza para la media del 95%, solamente para esta variable. Entonces decimos que tomamos la media, que puede ser más o menos a 1,96, que fue el valor que identificamos en la normal, y lo multiplicamos por el error estándar medio. Entonces tenemos que 34,5 menos 1,96 por 1,03 nos da 33,51, que sería nuestro rango o nuestro intervalo menor dentro de la campana de intervalo de confianza, y tendríamos que 34,5 más 1,96, que se ubica al lado derecho de la campana, por el 1,03 nos da 37,55, que es nuestro intervalo mayor. Es decir, que el intervalo de confianza para las variables de horas de trabajo semanal es de 33,51 a 33,57. Esta es nuestra zona de aceptación para un intervalo de confianza al 90%.